Hola. Hola, Hola. hola Alma, hola Errol, no quiero pronunciar mal tu nombre, tengo algo yo con los nombres, así que antes de empezar me gustaría saber cómo se pronuncia tu nombre. Errol. Errol, ok. Mm, No se tiene que hacer el en su el nombre. Pero a mí me gusta, no puedo hacer, pero a mí me gusta escuchar así. ok, Ah, ok. bueno, entonces de este lado te vas a llamar Errol, ok. Sí, es perfecto, gracias. Ok, bueno, entonces tenemos aquí esta charla con Alma. Alma es una Advocate Developer y también es educadora en ciberseguridad y el rol es una blogger trilingüe, este, perdón, y nos trae una charla de cómo puede ser voy a mencionarlo, me voy a mojar, un aliade, una conversación de perspectiva multicultural, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos, ¿va? Comparto mi pantalla. Perdón, no recuerdo tu nombre. Ok, Eric, perdón, no le Eric. estoy entendiendo el nombre, ajá, es que puse aquí en la comunidad, pero yo soy Eric. Sí, ahí abajito está el share screen. Ahí te va a pedir un permisito, abajito ya ves que está el cuadrito donde estamos nosotros y Sí. abajito está la barrita. Entonces ahí te va a pedir un permiso, creo, para el share screen. ¿Ya? A ver, permíteme, es que es alguien, ok, ya, correctísimo. Ok. Y también les di un enlace. Si lo quieren poner en los comentarios, nos pueden seguir en Canva Live con nuestra presentación durante la duración de esta presentación. Bueno, entonces, como Eric tan amablemente nos comentó, nos presentó, yo soy Alma Rinaz Soy y, Errol. Oh, lo siento. y hoy venimos a hablar de cómo ser un aliado o aliada desde una perspectiva multicultural. Eh, entonces, Errol, vamos a imaginar y vamos a invitar al público a imaginar con nosotras. Es tu primer día de trabajo después de completar un bootcamp de programación y te das cuenta que el equipo en donde estás trabajando eh, es súper diverso, con diferentes personas de diferentes identidades, culturas, expresión de género, y te preguntas, ¿cómo puedo ser una mejor compañera de trabajo? ¿Ya te lo imaginas, Daryl? Yo me lo estoy Sí, imaginando. Ok, totalmente. ok. Y entonces, nosotras venimos a venir aquí a preguntarles, ¿qué harían ustedes en esa situación? Errol, ¿tú qué harías? Ah, Piensa cómo es ser la única morena en un equipo de trabajo. Estoy pensando, la mayoría están pensando en tu cultura y si no, es como ser invencible. Sí, sí, exactamente. Nos deberíamos de preguntar cómo puedo ser un ally y también qué es allyship. Sí. Quizás este es un término que no han escuchado, pero vamos a comenzar con qué es un aliado o una aliada. Un aliado o aliada es un asociado que brinda cooperación y asistencia. Usa ese partnership para apoyar, asistir, acomodar, pero no es algo estático. Ser un aliada es dinámico porque debemos que tener conversaciones incómodas y equivocamos, hacemos errores, así crecemos juntos y hablaremos más de eso más adelante. Ok.
Entonces, el día de hoy venimos a plantear este concepto de ally o aliado, aliada y allyship, pero desde un entorno multicultural. Errol ahorita nos va a contar un poco de su entorno multicultural y yo más adelante voy a contar de mi experiencia multicultural. Errol, ¿por qué es importante este entorno multicultural cuando hablamos de allyship? Es importante porque tenemos que escuchar perspectivas diferentes para entender la perspectiva de otras personas. Y en mi caso, cuando empecé a colegio, cuando estaba en la universidad, yo conocí a morenexes como yo, pero eran personas que estaban usando pronombres diferentes que yo no había escuchado. Y fue mi primera vez escuchar pronombres como they, them, theirs, o aunque yo pensé, oh, es una mujer como yo. Y si yo usé ella, alguien me dice, oh, no, no tienes que, los pronombres de esa persona son diferentes, no tienes que usar she o ella, y tenía que aprender. Y primero pensé, ¿qué es eso? Y yo quiero entender, porque es una persona que tiene esa perspectiva diferente y no quiero rechazar, quiero entender, pero entiendo que voy a equivocar a veces o voy a decir incorrectos sus pronombres, pero quiero ser un aliado, alguien mejor que pueda apoyar a esa persona. Y también en mi último año en colegio conocí a mi esposo, quien es de México, y me enseñó nuevas palabras sobre la raza. Toda mi vida pensé que si eres como yo, se llama negra, pero él me llamó morena. Y también yo aprendí palabras como afro-latinx, afro-latina, que no entendí muy bien primero, pero tenía que aprender sobre la perspectiva nueva en otros países de México y de Latinoamérica. Uh, y cuando ya casamos, estaba embarazada y fuimos a clases por las embarazadas. Fue clases solo para morenas, las negras. Y yo recuerdo cuando hacemos afirmación, al final decimos, soy una mamá hermosa, soy una mamá negra. Y mi esposa estaba allí conmigo y él estaba también diciendo la afirmación. Y él también dijo, soy mamá negra. Y yo dije, no, 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 no tienes que decir esa parte, eso es solo para las negras. Pero la maestra dijo, sí, es un negro por asociación. Y yo pensé, me reí, pero también pensé, oh, no, no tengo que decir algo así a mi esposo, quizás yo herí sus sentimientos, pero también se dio, él dijo, ok, entonces soy negro también en ese momento, porque estoy contigo. Y cuando estoy con él y con su familia, no me llaman negra, me llaman la morena. Y después, cuando nuestro hijo nació, yo tenía que entender cómo es llamar a alguien o cómo se llama, checar las cajas en el hospital o cuando vamos a la clínica porque preguntamos cuál es la raza, su etnicidad. Y también mi esposo confusó y yo tenía que explicar a él, sí, tienes que checar eso, después tienes que checar, sí, hispánico, no es white. Y es mucho para navegar. Y también es importante tener paciencia porque hay cosas que yo no voy a entender primero y también mi esposo no entiende muy bien, pero que es más importante es nuestra relación. A veces peleamos sobre, tenemos que hablar sobre la raza con nuestro hijo y cuando es mejor, aún está muy joven, no queremos hablar sobre police brutality, cosas así. Y yo entendí que, ok, peleamos mucho, pero después yo tengo que pedir cosas como, ok, puedes ir a la tienda por los pañales, aún necesito tu ayuda. Sí, peleamos y hablamos mucho, pero aún somos un equipo y tenemos que ser aliadas a nosotros mismos. Sí, y creo que también otro punto muy importante que queremos dejar a nuestro público y quien está viendo posteriormente esta grabación es que el allyship, o sea, este
equipo de trabajo, ser un cómplice, no es exclusivo de un país o una cultura. Es algo que escuchamos mucho en los Estados Unidos, pero no es exclusivo de los Estados Unidos. Es un trabajo que tenemos que hacer en todos los países y en todas las culturas. Y ahora, Earl, me gustaría que continuáramos hablando un poco de lo que es el caso mío de cómo aprendí yo a ser una aliada y desde una perspectiva de América Latina. Yo soy originaria de Nueva York. Aquí no sé si pueden ver mi playera Rochester. Orgullosamente de Rochester, pero llevo muchos años experimentando lo que es vivir en países y culturas ajenas. Y algo que aprendí conviviendo con personas de América Latina en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos en América Latina, es que existe esta idea de en el país que tú eliges no hay racismo. Yo conocí a una estudiante colombiana en México que me dijo, en Colombia no hay racismo. Y yo la verdad me quedé muy sorprendida y le dije, claro que hay racismo en Colombia. Es un problema para gente negra en Colombia el racismo y me sentí un poco mal porque yo, no siendo colombiana, no siendo de su país ni de su cultura, le estaba diciendo, claro que existe ese problema, pero sé que existe porque he leído, he investigado y he buscado otras perspectivas. Algo que creo que no estamos haciendo en general en la comunidad de latinoamericanos, en América Latina y fuera de América Latina. Cuando yo estaba en la universidad, tuve un novio cubano que un día me hizo el comentario que su mejor amigo era negro, también cubano, y lo quería mucho, pero él nunca podía tener una persona negra en su familia. Eso me sorprendió mucho porque le dije, tu abuela es negra. Su abuela era una mujer negra que se había casado con un español y esos eran sus abuelos, ¿no? Y se quedó sorprendido. Yo le dije, oye, amigo, ya estás fregado porque tú tienes sangre negra. Este pensamiento de que yo no puedo tener una persona negra en mi familia ya existe. Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes cambiar a tu abuela y no puedes cambiar tu sangre. ¿Qué está pasando contigo? Y la verdad, él ya no supo qué responderme porque creo que fue la primera vez que alguien le mostró tan obviamente que tenía racismo internalizado. Y es algo que he notado en eh, experiencia mía de convivir y vivir en América Latina. Este año salió un artículo en el periódico El País en junio de este año, donde hace este paralelo entre la muerte de George Floyd a manos de los policías y la muerte de un joven en Cauca, Colombia. En el artículo, que más adelante les vamos a compartir esta información, puedes leer lo siguiente. No es que de repente empezaron a matar negros, los están matando siempre. Aquí en América Latina pasa lo mismo que en los Estados Unidos, pero ni siquiera la gente puede relacionarlo con el racismo. Lo problemático de todo esto es la negación y que la gente lo ha naturalizado a tal punto que no lo puede ver, lo ve como natural o no lo acepta como racismo. Que en su caso, el ejemplo que yo usé de mi novio cubano, era el caso. Él no podía verlo como racismo, ya lo tenía tan internalizado. Y es algo que yo he visto en mi convivir con latinoamericanos. No es un tema tan fácil ni siquiera de exponer porque no lo ven. Y
yo empezando a aceptar mis propios privilegios por mi clase socioeconómico y mi color de piel, me empezó a permitir a ver que yo misma yo misma tenía privilegios y que yo tenía un poder que podía ayudar a personas por la razón que sea, no tenían ese mismo nivel de poder. Y esto lo pude hacer gracias a una apertura a escuchar y a creer a las personas cuando me contaban sobre sus experiencias de vida. Entonces, Errol, vamos a entrar ahora al ejemplo de México. Nos compartiste que tu pareja es mexicano. Sí. Y si puedo regresar sobre el tema de George Floyd. Yo recuerdo cuando yo miré en las noticias que pasó y tenía miedo, sentí muy triste porque cuando miré al video, yo imaginé que si ese era mi hijo o yo. Y mi esposa me preguntó por qué estás llorando, por qué sientes triste, no conociste a ese hombre, pero yo dije, como dijiste antes, los están matando siempre. No es algo que solo pasó ese año o 5 años, es algo que tiene una historia muy, muy grande, muy larga. Y cuando yo pregunté a él, cuando ves a nuestro hijo, ¿a qué ves? ¿Un moreno? ¿Un afrolatino? ¿Qué ves? Y él dijo a mí, yo veo un mexicano. Y ahí, híjole, okay. Vivimos en Estados Unidos. Y sí, cuando ves a tu hijo, ves un mexicano, pero estamos en Estados Unidos. Y ser un negro en Estados Unidos tiene contexto muy, ¿cómo se llama? Profundo. Entonces no es solo qué color tu piel es, también tiene una historia que tienes que entender. Y no es que él no entendió sobre la historia de segregation y cosas así, es que él no quería asociar eso con su hijo, solo quería ver a su hijo y pensaba, ok, es un mexicano. Y como explicaste sobre el artículo aquí en México, es más fácil hablar de la política, religión y el fútbol que el racismo en México, no solo aquí en Estados Unidos, pero también en México. Sí, Errol, porque lo que pasa es que como en América Latina, como en el artículo de Colombia, dicen, esto no es algo nada más, que eso no es algo de matar a los negros, no solamente pasa en los Estados Unidos, también pasa aquí, bueno, en el artículo que hablaba sobre Colombia. Eso también pasa aquí en Colombia, pero no solamente pasa en Colombia, es un tema, el racismo es un tema en toda América Latina y cuando nuestras comunidades emigran a otros países como por ejemplo los Estados Unidos y en este ejemplo en particular hablamos de México, nos llevamos como esa caja de creencias y de aculturalización a ese otro país. Entonces nuestras comunidades emigran a los Estados Unidos y piensan, es que en México no hay racismo. Claro, en México hay racismo. Y como este cita que estamos usando aquí en el ejemplo de México viene de un actor mexicano fascinante que se llama Teno Huerta, que el año pasado tuvo un video y también un artículo que hablaba de el racismo en México. Y él decía que era más fácil hablar de esos temas de esos temas tan polémicos, que es la política, religión y el fútbol, que el racismo en México. Y nuestra invitación a quienes nos están escuchando es que empiezan a pensar en cómo desempacar ese racismo de tu propio contexto y
de irlo desempacando, cómo lo tenemos que desempacar de nuestras comunidades. Y eso va desde el individuo al contexto familiar, al contexto laboral, y es dentro de tu contexto de país y fuera de tu contexto de país. Más adelante vamos a hablar de empresas tech, pero como creo que todos los que están aquí escuchando lo saben, cuando uno empieza a trabajar en un equipo tech o una empresa tech, comienzas a tener relación con personas de otros países y otras culturas, porque la tecnología es global. Y también encontramos un ejemplo muy interesante, Earl, de lo que es el racismo en México. ¿Te acuerdas de la cantante? Sí, de Sarah. Sí, claro. No sé si ustedes conocen a este hermosura de cantante, Sara la Morena. No sé si le pongo play, si se va a escuchar, Sí, puedo escuchar. pero Sara, ¿nos quieres contar un poquito de quién es ella? Earl. Oh, sí, es una morena de Zacatecas, creo, en México. Nació en California, pero se adoptó con padres mexicanos y creció en México. Y salió con su álbum, no sé si es un álbum, pero salió cantando en español y recibió crítica de mexicanos y africanoamericanos aquí en Estados Unidos. Personas estaban preguntando por qué ella está cantando en español, no es una mexicana. Sí, sí, y efectivamente yo recuerdo cuando yo la escuché por primera vez, le escuché cantar y le escuché, primero escuché nada más, no la vi, la escuché y Mm, dije, esta es una mexicana, y volteé sí. y vi en la pantalla y la vi que era una mujer negra y dije, claro, es mexicana. Yo pensé que era de Veracruz, porque es Sí. donde más, Veracruz o Guerrero es donde más afromexicanos vas a encontrar, y leí su historia, que era una mujer adoptada, y dije, pues claro, es mexicana. Eh, yo creo que si nosotros en los Estados Unidos vemos a un niño que se parece asiático con sus papás que son no asiáticos, son blancos, Sí. vas a pensar, ese niño fue adoptado. Jamás vas a pensar, no es americano. Nunca se te va a atravesar por la cabeza que ese niño no es americano. Entonces, ¿por qué haríamos eso de una persona negra adoptada por mexicanos? Y creo que eso es, en vez de criticar las personas que dijeron, ella no es mexicana, no debería estar cantando eso, es hacerles la invitación de, pero ¿por qué piensas así? Y realmente reflexionar por qué piensan así y desempacar un poco eso. Bueno, igual si quieren ver este video de Sara de la Morena, tiene muchos videos y la verdad es una increíble cantante, canta hermoso, o sea, te deja la piel de gallina. Y vamos a continuar hablando de las empresas tech. Entonces, en este contexto de las empresas tech, algo que la conclusión que yo he llegado, y no creo que soy la única, la tecnología hecho por pocos para servir a muchos termina siendo poco servible. ¿Qué quiero decir con eso? Les pongo el ejemplo de los cinturones de seguridad. Cuando primero fueron desarrollados en los años 60 y 70, bueno, sí, para el uso en los automóviles, el índice de muerte y de daño a las mujeres y niños era altísimo. ¿Por qué? Porque los ingenieros que estaban desarrollando los cinturones de seguridad eran hombres y los estaban diseñando para ellos, para sus tipos de cuerpos.
Y por eso empezamos a ver que la tecnología hecho por un grupo minoría que se parecían en sus características muy similares, no terminaba sirviendo a la gran mayoría. Tenía que ser adoptado para la mayoría. Entonces, en vez de hacer eso, ¿por qué no tener equipos más diversos? Y algo que hemos visto es que este patrón se sigue repitiendo ahora con la inteligencia artificial. Hemos encontrado que la inteligencia artificial tiene un problema de sesgo de raza y sesgo de género. Y además y este se ha visto, por ejemplo, en la tecnología de facial recognition, de reconocer las caras, identifica las caras de mujeres negras como Oprah Winfrey, Michelle Obama, Serena Williams, como caras de hombres o niños jóvenes, porque los algoritmos no han sido construidos por personas que tienen ese contexto. Entonces termina teniendo la tecnología un sesgo. Sí es algo que podemos corregir y hay investigación y trabajo sobre esto, sobre la ética en la inteligencia artificial, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Y también en las empresas tech tenemos el ejemplo de Pinterest. Este año salió una investigación, un reportaje de 2 mujeres negras que estuvieron en puestos de trabajo en Pinterest, que terminaron pasando por todo un martirio por racismo institucionalizado en la organización de cómo estaban manejando Pinterest. Entonces, hay todavía mucho trabajo por hacer. Incluso esta semana pasada creo que hubo un caso, Errol, ¿te acuerdas que me comentaste acerca de una investigadora de inteligencia artificial? Pues ella hizo research por facial recognition, creo. Yo leí. Sí, ajá. ¿Y qué fue el caso con ella? Ella dijo que la compañía trató a ella como deshumanización. Ella sentí como dehumanized. Como ella se usaba a ella porque era una morena y muy buena para PR, pero en realidad no querían respetar su carácter, no quería escuchar a sus ideas y ella envió correo a sus compañeros que yo siento como esa compañía no está tratándome como soy un humano. Y después se despidió, no entiendo cómo se dice, pero está despedida. Sí, la despidieron. Sí, y ella creo que está demandando, pero creo que mucho tiempo va a pasar hasta que sabemos más o cómo va a salir. Ahora es solo una acusación, pero... Sí, sí. Y por eso nosotras tenemos una pregunta para ustedes, igual si no nos quieren contestar en el chat de YouTube. Y la pregunta es... ¿Cuántas personas afro-latinexes conoces en tech? O personas trans, o LGBTQ, o de primera nación, o sea, personas indígenas, o inmigrantes. Quizás más inmigrantes, es bastante común en tech que tenemos personas inmigrantes, pero queremos saber cuántas personas afrolatinas de Colombia, de México, de Brasil conocen ustedes. Y sí, tenemos mucha curiosidad. Y quería decir algo sobre Pinterest porque se funciona como Google, es un search engine para buscar imágenes y gráficos. Cuando estaba embarazada y yo quería buscar por bebés, yo quería imaginar cómo va a salir mi hijo
Y cuando busqué bebés, la mayoría eran blancos, bebés blancos. Y cuando yo puse en Google a bebés morenexes o bebés de morenas, negras, salieron muchos artículos. Creo que el primero era un artículo sobre qué pasó a Serena Williams cuando ella estaba embarazada y creo que ella tenía blood clot o algo y intentó Un explicar a coágulo. los doctores, sí, y se ignoraron y creo que porque su esposo es blanco y él Y, dijo algo a los y doctores. un famoso de la tecnología, su esposo Sí, empezó Reddit. Reddit, sí. Sí, exacto. No sé si eso salvó a ella, su privilegio, su poder, ayudó en ese caso, situación. Pero solo estaba 3, 4 meses embarazada. Yo leí eso y tenía mucho miedo. Y yo, ok, voy a regresar atrás y voy a ver más artículos. Después dice que, ¿cómo se llama? Dato, porcentaje de mujeres negras que mueren o sus bebés que mueren cuando mujer da a luz. El porcentaje que enseñaste a mí que es más alto que en Cuba. O no sé si yo miré eso exacto, pero miré algo como así. Y solo sentí más miedo. Ok, ya no Google, ya no, ya no internet, ya no redes sociales hasta que mi bebé nace. Pero es muy triste que no puedes ir en línea para buscar algo positivo. Primero que sale sobre las mujeres embarazadas es algo muy morbid, así, que da miedo. Ahí Y tienes que buscar poco más para algo positivo o en las imágenes también. sí, sí, efectivamente. Y creo que ya tenemos un poco más de mujeres negras, morenas en este ambiente de temas de maternidad en los Estados Unidos, pero creo que es algo muy reciente y tú eres una de estas mujeres por ser blogger, por ser una mujer en los principios de la maternidad, porque tu hijo está pequeño, ¿no? Tiene como 2 años. Mm. Eh, ya tenemos un poco más de referentes de mujeres con esta experiencia y por eso es tan importante hablar de estas experiencias como para Serena Williams era tan importante que hablara de su Sí, experiencia exacto. cuando estaba embarazada como la experiencia tuya que tuviste, Earl, cuando estabas embarazada. Oh, sí, yo recuerdo, yo fui por otro sonido y el doctor le hicieron a mí que a mi placenta ya no estaba funcionando. Y cuando todas las enfermeras estaban allí, intentaron a hacer, ¿cómo se llama? Versión para dar turno, darle vuelta al bebé porque él estaba breached. Sí, Feed first. estaba, Sí, sí, se me fue cómo se llama eso en español, pero sí, sí, estaba mal su postura, sí, no sí, su estaba postura. encajado. Ujú. Y estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué eso pasó a mí? Y todas las enfermeras salieron diciendo, ok, vamos a hablar con el doctor para hacer un cesárea. Y una enfermera que va allí y dijo a mí que Rui, no, tu placenta no era solo estrés, era racismo. Y me sentí como, ya sé, no tienes que explicar algo así a mí, soy una negra toda mi vida. Mis padres, mi familia me explicaron cosas como, Earl, tú sabes que tu vida va a ser diferente porque eres una negra. Y los blancos van a tratarte diferente. Desde 4 años me enseñaron cosas así, yo recuerdo. Ah, pero que yo quise decir a ella era, ¿por qué solo dices eso cuando solo tú y yo estamos aquí en la sala, solas? Tienes que decir eso cuando el doctor está aquí, cuando las otras enfermeras están aquí. No tienes que tener miedo porque no puedo pelear sola. Y eso es la importancia de que tenemos aliadas. Solo las voces negras sí son poderosas, pero también necesitamos la ayuda de nuestras aliadas para hablar con nosotros. No es como estás hablando por nosotros, pero juntos tenemos que pelear, luchar ¿cómo se llama? Acomodar a otra persona que quizás tiene miedo
no piensa que ellos pueden hablar porque tienen miedo que va a perder sus trabajos o que alguien va a decir, "Ah, eso no es la verdad, eso no hay racismo aquí". Eso es una respuesta horrible de escuchar después de contestar, de enseñar a alguien tu experiencia con el racismo. Sí, a mí me pasó una vez que yo compartí una experiencia también que tenía que ver con la maternidad, de mi experiencia cuando tuve mi primer hijo en el hospital, que mi primer hijo nació en un hospital en México y la verdad fue una experiencia muy violenta, muy traumática para mí y se lo compartí de hecho a una pareja, a una persona que fue mi pareja y su respuesta fue no te creo. Y fue sumamente doloroso escuchar a alguien en quien yo confiaba invalidar mi experiencia vivida y ponerme en esa postura como, pues eres una mentirosa. Básicamente, cuando tú le dices a alguien, le compartes una experiencia vivida, como tu experiencia en el hospital, que te dijeron tu placenta ya no está funcionando y fue por el estrés, y que te digan fue por el racismo, tú dijiste, sí, claro, fue por el racismo. Que alguien te diga no te creo es ponerte en esa posición como si fueras una mentirosa o un mentiroso. Y igual nos están preguntando, ¿qué tiene que ver la placenta de Earl y la experiencia de parto de Alma con ser un aliado en una empresa tech? Tiene todo que ver, porque somos seres humanos, seres completos, que llegamos a un lugar de trabajo con todo eso con nosotros. Y ser un cómplice, perdón, ser un aliado o una aliada es más, es ser un cómplice, o sea, una persona que te cree cuando les compartes de tu experiencia vividas, como la experiencia de Arrow, como mi experiencia, que escucha activamente y que les cree a las personas cuando compartan de sus experiencias vividas. Creo que las mujeres que trabajamos en empresas tech en un contexto de América Latina igual pueden comprender esa situación de cuando estamos en un contexto donde somos la única mujer, puede ser muy intimidante. Entonces, imagínate si eres aparte de ser la única mujer, ¿qué tal si eres la única persona morena? Porque además salió un estudio que en México los que son los CEOs, los que son los líderes en empresas, tienen de ser de piel más blanca. O sea, hay una correlación entre color de piel y monto de salario. Más blanco eres, más dinero ganas. Entonces, imagínate estar en esa situación y eres la única mujer, o eres el único moreno, o eres la única persona trans, o eres la única persona, eres la única lesbiana, o eres el único hombre homosexual, o lo que sea. Estar en esas situaciones cuando realmente el poder positivo de tener ese aliado, que es más que un aliado, un cómplice, realmente se nota y puede hacer un contexto tóxico de trabajo mucho más sano. Y parte de eso también es cuando tenemos conversaciones con nuestros compañeros o compañeras de trabajo acerca de estas situaciones, de sus experiencias vividas, no ofrecer consejos no solicitados. Quizás tu compañera morena está encontrándose con dificultades en el trabajo. Hay que escucharla y preguntarla a ella o preguntarle a tu compañero, a esa persona, qué es lo que necesita, cómo le puedes ayudar, porque es
ese mismo invalidar a la otra persona, decirle esto es lo que necesitas, tampoco es de mucha ayuda. En esencia, lo que es esta dinámica de allyship es que va a existir una persona que tiene una postura de más poder. Y ese poder puede ser tan sencillo como tiene un nivel más alto en una organización. Y entonces esa postura de poder, por las razones que sean, que sea por su género, estatus socioeconómico, color de piel, le permite usar su poder para apoyar a la otra persona que no tiene ese mismo nivel de poder. Y esto se puede lograr hacer con escuchar activamente, creer a las personas cuando te cuentan de sus experiencias vividas, no ofrecer consejos no solicitados y ser un advocate cuando no están en la sala de juntas. Eso es ser ese ally, ese cómplice. Y bueno, ya casi llegamos más bien llegamos a nuestras conclusiones. A través de la semana, Errol y yo hemos tenido múltiples conversaciones acerca de este tema de allyship y cómo ser un aliado, porque es un tema que nos impacta y nos interesa a las dos. Y queremos compartir un poco de lo que hemos aprendido de estas conversaciones y trabajar en este tema y presentación para ustedes. Errol? La importancia de ser diverso, inclusivo, involucrar a personas BIPOC, Black, Indigenous, personas de color, en las decisiones importantes. Sí. Y solamente porque tu equipo o lugar de trabajo no tiene gente negra o de otras identidades, no quiere decir que estás exento de tener las conversaciones sobre ser un aliado y cómplice, cómo tomar decisiones más inclusivas. Sí, y creo que has tocado este tema de no tienes que ser una empresa en Silicon Valley para hablar de estos temas. Esto es un tema que impacta en todo el mundo. El ser un aliado no es de un solo país o de una sola cultura. Para poder crear comunidades más unidas y fuertes, tenemos que construir un mundo donde el racismo, el sexismo, la homofobia y el odio son cosas de los libros de historia. Y para poder hacer eso, necesitamos desempacar esas creencias que tenemos, como de esta estudiante colombiana que conocí que decía, en Colombia no hay racismo, o como el novio que tuve en la universidad que pensaba que en su familia no podía tener gente negra cuando su abuela era negra. Realmente, empezar a hacer ese trabajo interno, examinarnos unos mismos para preguntar, ¿y yo cómo vivo el racismo? ¿Cómo he visto el racismo? Compartí con Errol que parte de conocer la cultura de mi familia, que mi mamá es mexicana. Yo nací en Nueva York. Mis dos papás eran inmigrantes. Mi mamá era una inmigrante mexicana y mi papá era refugiado de la guerra. Mi papá era un inmigrante europeo. Entonces yo, estando en los Estados Unidos, soy considerada como pues producto de todo eso, ¿no? O sea, hija de europeo. Eso quiere decir que tengo en esas cajitas que tienes que checar, puedo checar white, porque mi papá es europeo. Luego en la otra cajita,
del Hispanic o Latino, también puedo checar porque mi mamá es mexicana y por parte de mi mamá se sabe que tenemos ascendencia purépecha. Los purépechas son las primeras naciones o los pueblos del pueblo indígena de este área de Michoacán, de donde viene la familia de mi mamá. Sabemos que tenemos esa ascendencia, pero no es un tema que se trata con mucho orgullo, que digamos. Hay más orgullo por nuestra ascendencia europea y yo me pregunto por qué. Porque los purépechas hicieron cosas increíblemente importantes para la historia de México. Y desde mi punto de vista, lo que llegaron a hacer los españoles y los europeos que llegaron a México realmente fue tan brutal como tanto que se escuche la crítica de los aztecas que mataban a la gente, a los sacrificios. Es como decía Teno Cuerta, es un tema difícil, el racismo es un tema difícil porque no lo queremos ver, porque lo tenemos tan internalizado que ni siquiera nos damos cuenta que está ahí. Entonces, esta semana que hemos tenido nuestras conversaciones, Errol, yo me he dado cuenta que yo como alguien que trabaja en tech, no puedo entrar a una junta asumiendo que yo sé todo de la otra persona o de su contexto o de lo que está viviendo. Tengo que continuar con esta mente abierta y hacer cosas como, por ejemplo, preguntarle a las personas cuáles son tus pronombres de preferencia, tanto en español como en inglés, porque trabajo con comunidades en América Latina y también trabajo con comunidades en Europa, en los Estados Unidos y igual en inglés. Which are your preferred personal pronouns? Y me ha pasado que le pregunto a personas y no entienden mi pregunta. Eso es muy común en América Latina. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esas conversaciones acerca de los pronombres. Se ve como algo extraño o algo que viene de los Estados Unidos, pero esto no es exclusivo de los Estados Unidos. También en América Latina tenemos gente transgénero, tenemos gente no binario, gente que prefieran otros tipos de pronombres. ¿Y qué nos cuesta usar los pronombres que ellos o ellas o ellos prefieren? No nos cuesta. Realmente es, si estamos en una comunidad tech, somos, desde mi punto de vista, las personas más preparadas y más estudiosas, porque la tecnología es un entorno donde tienes que estar constantemente preparándote, constantemente estudiando. Ya salió una nueva tecnología, hay que aprenderlo. Ya salió un nuevo lenguaje, hay que aprenderlo. Ahora vamos a usar este nuevo stack. Si tenemos esa flexibilidad en nuestras habilidades de trabajo, ¿por qué no tenerlo en estas habilidades interpersonales y de construir instituciones y organizaciones más inclusivos? Y que yo vi reciente en LinkedIn, personas están poniendo sus pronombres en sus nombres o también en el signature de sus correos electrónicos. Pero ¿qué ha pasado a mí algunas veces? Mi nombre es Errol y porque personas que no entienden quién es el actor, Errol Flynn es un hombre y a veces cuando... Era un hombre. Oh, porque sí, ya está murió muerto. hace como 80 años. Ya muy viejo, sí, personas, a veces cuando envío correos tengo mi foto ahí, pero a veces no. Y algunas veces alguien me llamó, uso el pronombre él, he is o him, y tenía que decir, oh, eso no es correcto, soy una mujer, mis pronombres son ella, she, her, hers.
Y cuando pasa primera vez, ok, es un error que pasó a mí ya muchas veces. Segunda vez, ok, ¿qué está pasando? ¿Me ignoraste? ¿No recuerdas lo que pasa? Y tercera vez, ya, soy molesta. Sí, Pero, sí. ¿qué dijiste sobre entre las personas profesionalmente? Tenemos que cambiar ah, el mindset que es profesional cuando hablamos sobre género, la raza. Es que sí, tiene relación y aún está relevant, aunque estamos en trabajo, aunque esté, aún es importante. Y si evitar la conversación sobre eso, cuando algo pasa, cuando alguien como yo dice, hey, alguien me llamó, he, him, eso, aunque soy una mujer, ¿cómo puedes tener conversaciones así? Que decimos, ok, adelante, tenemos que decir a nuestros clientes, por favor, mira nuestros pronombres, si no hay sistemas así, si no hay conversaciones así, creo que los mismos problemas pueden repitan muchas veces y como yo dije antes, alguien puede sentir invencible. En tech, Invisible, sí, sí. sí, sí. Y no queremos eso. Entonces, tenemos estas fuentes de información que se los vamos a dejar. Y aquí pueden ver, incluso Earl es blogger, entonces tiene aquí 2 artículos acerca de cómo está haciendo este trabajo de crianza de su hijo birracial y también 20 recursos para empezar una conversación acerca del racismo. Yo también he llegado a ser blogger y por ahí también vas a encontrar igual en inglés un artículo donde explico el racismo a mi hijo menor que tiene 8 años y también tenemos estos artículos acerca del racismo en Colombia, el racismo en México, el sesgo en la tecnología. Hay una iniciativa que se llama Not Flawless AI, donde trata de desmenuzar estos temas del sesgo en la inteligencia artificial. Y un artículo súper interesante acerca de la ética en algoritmos y inteligencia artificial por una escritora y investigadora de inteligencia artificial en LinkedIn. Y finalmente ese último artículo lo encontré esta semana, How to Build Diversity on Your Team, y eso salió en el newsletter que hace Trello y la verdad me gustó mucho porque efectivamente, esencialmente, mejor dicho, tomó 3 puntos y explicó la importancia de tener un equipo diverso y uno de esos importancias es que puede llegar a hacer que un equipo sea más, se me fue la palabra, profitable, o sea, puede ser más lucrativo, puede generar más ingresos, tiene un mayor return on investment cuando hay más diversidad. Y finalmente, creo que salí de la presentación. Finalmente, esto fue ¿cómo puedo ser un aliado? Déjame lo vuelvo a presentar. ¿Cómo puedo ser un aliado desde una perspectiva multicultural? Por Morenita Mommy. Y ahí está. ¿Cómo ser un aliado desde una perspectiva multicultural? Por Alma Rinaz y Morenita Mami. muchísimas gracias. Y si Sí, muchas tienen gracias. alguna duda o pregunta, estaríamos encantadas en contestarla.
Ok, bueno, muchas gracias Errol y Alma por esta interesante charla. Creo que sí hace mucha falta trabajar toda la parte de la integración multicultural dentro de las empresas. Yo no, en mi trabajo no he visto algún tipo de sesión y trabajamos gente de India, gente de México, Bolivia, Estados Unidos y no he notado que haya algo como integración multicultural y aprender entre o ver qué culturas tienen ciertos trabajadores, incluso en su forma de trabajos. Entonces, Mm, iba a decir que era bueno reflexionar sobre eso, pero es mejor ya empezarlo a trabajar, ¿no? Bueno, como ajá, que es que sí, es parte de construir equipos que realmente trabajan, porque los tienes que integrar y ujú, poder trabajar con alguien, pues tienes que entender de su contexto, ¿no? así es. Sí, ya incluso ya mejora, como tú dices, el rendimiento del trabajador, incluso, y la ventaja siempre la va a tener la empresa, ¿no? Pero bueno, ya nos quedamos un poquito sin tiempo. Muchísimas Ah, gracias, Alma y Errol. Sigue ahorita una charla, perdón, un panel y después nos vamos a comer, pero muchas gracias por esta charla tan interesante. Espero que a los que nos estuvieran escuchando les haya interesado muchísimo este tema y se pongan a trabajar a su lado. Entonces, les dejo con Roxy, que nos presente nuestro siguiente panel de discusión. Y bueno, muchísimas gracias. bye bye. Muchas Adiós. gracias. Bye. Muchas gracias.